Hola, muy buenas tardes. Les saluda su amigo Javier Galindo y estamos aquí una vez más en los estudios de Frecuencia Interna, recordándoles que este podcast es para crear conciencia. Y en este día tenemos a una persona que sin duda nos va a poner a pensar, nos va a poner a concientizar en cosas que muchas veces nosotros ni nos damos cuenta que suceden en nuestra comunidad o en este país, vamos a decirlo así, contra el inmigrante. Y para eso les voy a presentar a esta persona que para mí es un placer tenerla aquí con nosotros. Es abogada, es activista de derechos humanos sobre la inmigración, hija del famoso activista, el señor Rudy García, exdirectora del Condado Pima, y en la actualidad es directora de la Coalición de Derechos Humanos. Y es la primera mexicana no nacida en México, sino nacida en Estados Unidos, que tiene un reconocimiento héroe de los derechos humanos en la Ciudad de México. Para ellos les voy a presentar a Isabel García. Isabel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por dar tu tiempo. Yo creo yo, Isabel, que el tiempo que me puedas dar a mí no tiene nada que ver con el tiempo que le has dado a la comunidad, el tiempo que le has dado a nuestra raza, así que te agradezco muchísimo. Y me gustaría, bueno, como decía ahorita, eres hija de el famoso activista Rudy García. Para la gente que no sabe, Rudy García es el parque que está en la ciudad de Tucson, en las 6 y la Irvington, el famoso Parque El Rodeo. Ahí está una estatua de tu papá, Rudy García. Dinos, ¿qué se siente ser hija de Rudy García? ¿Qué se siente mirar la estatua ahí en ese parque, Isabel? Bueno, se ha de imaginar de que siento mucho orgullo. Mi papá fue una persona muy, muy linda, siempre preocupado por la otra persona, ¿verdad? Y ese parque tiene una historia pues muy interesante porque mi papá nació en México y fue nomás 3 años en la escuela porque tuvo que trabajar antes de cruzar a los 24. Él fue minero del cobre, aquí es mucho cobre, y él empezó a organizar sindicato, Mine Mill and Smelter Worker. Nosotros vivimos 7 huelgas, imagina. Entonces era un luchador, un señor completo. Y además de todo eso, él dirigía el American Little League, donde la liga de los muchachos mexicanitos chicanos. De béisbol, ¿no? De béisbol, okay. American Little League. Él era encabezado y mi mamá encabezada del Women's Auxiliary que tenían, ¿verdad? No tenían un parque donde practicar. Entonces mi papá ya estaba envuelto político y conocía a un concejal. Entonces fue al Kirk Storch y fue al City Council y les pidió que ese lugar se hiciera un parque para que nosotros tuviéramos un parque en el sur. Y le dijeron, pues tal vez, pero en unos años. No, todavía no. Mi papá dijo, no podemos esperar años, necesitamos ya. Pues no. Y él dijo, sí, ya. Y el sábado mi papá organizó a todos los padres y nosotros los hijos, yo que tenía 13 años, 12 años, nos organizó con picos y palas y con todo y troques y todo para limpiar el lugar. Rodeó la policía. Estuvo vigilando, mi papá iba a haber arrestos. Y de repente no, y empezaron a hacer el trabajo. Tumbaron lo que tenían allí, unos barras de concreto, porque ahí antes había barracks del Army. Entonces empezó el parque. Y como nosotros no nos importaba, no tenemos un ego así, que no nos importó qué nombre le dieran. Nosotros mismos le decíamos el Rodeo Park. Pero cuando empezaron a establecer lo que iban a nombrarlo por un señor Gargiola, algo, el señor Leal, concejal Steve Leal, me escuchó allí precisamente hablar en el parque de la historia de ese parque y que siempre nos quieren borrar de la historia. Y les dije, mire, aquí nos quieren borrar.
Mi papá y los padres del American Little League son responsables por este parque y nadie lo sabe. Entonces Steve Leal lo tomó como su meta, ¿no? De hacer eso, y por fin, después de muchos años, lo nombraron Rudy P. García, Rodolfo García, un minero organizador, como le digo, de sindicato. Wow. ¿Cómo decides, Isabel, entregar parte de tu vida y tiempo a la defensa de los demás? Bueno, como yo crecí con dos padres que, aunque nosotros muy pobres, eso sí, muy pobres, para ellos lo que les inspiraba era de dejar un mundo mejor para sus hijos y sus nietos y sus bisnietos. Y a veces, no sé, tiene que haber balance, porque a veces uno se da tanto a la lucha que uno no mantiene bastante, ¿verdad? Pero mis padres fueron luchadores hasta lo último. Y bueno, mi papá me fue a todas las marchas, 7 huelgas, marchas en contra de la discriminación, marcha a Phoenix a favor de la educación bicultural, bilingüe. Entonces, cuando de joven ya me ingresé en colegio para estudiar política y ciencia política y educación, tal vez iba a ser maestra, y un profesor me dijo, no, tú deberías de ser abogada, y bueno, entonces allí fui. Y justamente en el primer año de ser abogada, ya habíamos estado viendo mucha atención negativa a los mexicanos, de repente. Pero acuérdense, ya se había acabado la guerra de Vietnam y había presión. Empezaron a hablar de los mexicanos muy mal en los periódicos y todo. De repente, una noche, puse la televisión y en las noticias vi que la patrulla fronteriza, el U.S. Marshal y el U.S. Attorney, los fiscales federales, asaltaron la oficina del Manso Area Council. Un grupo que había tenido nomás meses de empezar a ayudar a la gente en la vecindad, ayudarles a llenar sus formularios para emigrar a sus familiares. Les hicieron acusaciones. Bueno, esa noche lo vi en las noticias, y el lunes, después de mis clases en el colegio aquí de Derecho, me fui como voluntaria al Concilio Manso. Y allí pues me reuní con las mujeres ahí de Manso, Guadalupe Castillo, Raquel Rubio Goldsmith, Margot Cowan, y nosotros desde entonces, desde jovencitas, estamos allí, ¿verdad? Estuvimos en la radio con el señor Ernesto Portillo, no se va a imaginar, pero en esos días él nos daba invitación de ir a la radio al diario. Ahora ya no existe eso, una radio así comunitaria, pero nosotros íbamos y bueno, empezamos allí y nunca hemos dejado, y pues nosotros siempre pensamos que hay mejor modo de vivir, ¿verdad? El buen vivir que nos ha enseñado la gente del sur, la gente indígena, y nosotros pues tenemos muchos privilegios aquí estando en este país. Es justo que nosotros debemos de regresar algo a las comunidades. Fíjese que ahorita que menciona a Margot Cowan, yo conozco a una persona, tal vez usted no lo sepa, pero yo conozco una persona que por allá en los 80s, usted y Margot Cowan ayudaban a jovencitos a iniciar en las escuelas que venían indocumentados. Sí. Y esos ahora adultos, cuando se enteraron, una persona que se enteró que la iba a entrevistar me dijo, gracias a lo que ellos hicieron, yo estoy aquí. Y la verdad para mí fue algo muy... Ahorita me dan ganas hasta de llorar porque, sí, a mí también, porque yo siento que a veces hacemos cosas, Isabel,
y no sabemos qué tantas vidas impactamos. Y la pregunta que yo te hacía, ¿no? ¿Qué te hizo entregar toda tu vida? ¿Qué te hizo entregarte en sí, ¿no? Porque a veces nosotros como servidores, que yo también he estado ya 20 años sirviendo a la comunidad, y en una ocasión, fíjate que mi hijo tendría Javiercito como unos 14 años, y me dijo que estaba muy enojado conmigo, porque cuando yo inicio, yo me concentré mucho en la salud mental. Entonces, cuando él tenía 6 años, Julie nació ya dentro del movimiento, pero cuando él tenía 6 años, nosotros iniciamos en estas terapias, primeramente para salvarnos nosotros y darles una vida mejor a ellos. Entonces después nos dimos cuenta de la gran necesidad que había en nuestra comunidad, en la gente, ser ayudada con la cuestión de la salud mental. Entonces recuerdo que mi hijo me dijo que estaba muy enojado porque yo los abandoné. Le digo, no, yo no los abandoné, yo quise hacer lo mejor para ustedes. Entonces a veces nos entregamos tanto al servicio y a veces pagamos un precio, pero cuando llega alguien, como en esta ocasión estábamos en el Olive Garden, y llega un chavito cuando en plena pandemia traía su máscara, se quita la máscara y me da un abrazo. Y yo me quedo, ¿quién es? Me dijo, usted no se acuerda de mí, me dijo. Así es. Pero usted salvó mi vida. ¡Wow! Dije yo. Y eso es algo que nada lo puede pagar. Esa satisfacción nada lo llena, ¿no? Así que nada más te quería comentar eso. Tal vez no lo sabías, o tal vez lo sabes, que has ayudado a tantas y tantas personas. Bueno, pero la gente es tan linda que yo me topo con mucha gente, ya nos paran y la gente es tan linda. Eso sí quiero decir. Y como fui pues abogada penalista también, entonces hay mucha gente que ayudé, ¿verdad? Que nunca se les olvida algo así, obviamente, pero el impacto que la gente uno tiene a sí mismo es lo más importante realmente, porque, ¿verdad? Ellos me han cambiado. La verdad es que esta cuestión de la migración, si no hubiese esta cuestión, no, me imagino que hay otros problemas, pero esta cuestión de la migración nos ha cambiado toda la vida. A mí profundamente, pero yo digo aquí todo este país, aquí sigue cambiando, ¿verdad? La migración realmente son regalos. Son regalos a un país, pero el país que los está recibiendo no los ve, no los recibe con hospitalidad así radical, sino que los enfrentamos con militarismo y negativismo, todo muy negativo. Y bueno, eso es no el ser humano, que uno nos debemos de querer uno al otro, eso es muy importante, pero además de eso aquí, Javier, es que en este país se tiene que decir ciertas verdades, porque aquí no enseñan la historia y aquí nosotros tenemos que decir la verdad, verdad de cómo se impuso la frontera y luego, en cambio, cómo se impusieron las leyes migratorias. Yo les puedo leer, ahí lo traigo en el teléfono, lo que dicen de nosotros en 1929. Cuando primero iniciaron estas leyes de inmigración, el enfoque de excluir al mexicano fue directo, discriminatorio. Y ahorita hay una corte, un caso pendiente que estamos viendo dónde podemos lograr eso, pero ese es algo más otro detallado. Pero aquí de la frontera nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros somos parte de esta tierra. ¿Y tú por qué crees que no se arregla la cuestión de la oferta y la demanda de la mano de obra, por ejemplo, ¿no? Existe la ley de la oferta y la demanda, y los trabajadores están, y la mano de obra está, y el trabajo está, pero ¿por qué no se le da oportunidad al mexicano? Al migrante. Al inmigrante, bueno, sí, mira, sí. eso ha sido las dos
los dos impulsos, las dos necesidades, ¿verdad? No, los dos, ¿cómo les diría? Dos presencias en nuestra historia son la gente que dice, no queremos a ningún mexicano, a ningún negro. No importa qué son las necesidades. En contra de eso ha sido, pues somos un país capitalista, entonces, ¿qué es lo principal del capitalismo? El supply and demand, ¿no? Que necesitamos trabajadores, mano de obra barata. Entonces, lo que no se sabe en este país es de que ellos les deben, todo este país le debe una deuda grandísima a los mexicanos. Empezando en 1910, 20, es cuando empezamos, es cuando rechazamos, ya habíamos rechazado a los chinos, pero en eso estamos, pues si no los chinos para explotar, ¿a quién vamos a explotar? Pues los mexicanos. ¿No sabes que obtuvieron exempciones de una ley que se impuso después de las leyes racistas en contra de los chinos, de que cualquier compañía que quería traer un trabajador de otro país tenía que pagarle un impuesto a Estados Unidos? Pues, ¿qué pasó? Pues no se iba a quedar así. ¿Qué hicieron? Pues los intereses fueron a Washington, D.C., al Department of, no era el Department of Labor, Treasury en ese entonces, estaban bajo el Department of Treasury, y allí cabildearon hasta que lograron una exemption. ¿Para quién? Los mexicanos. Y allí empezó, vénganse todos los mexicanos. Nosotros hemos documentado los periódicos que le decían a los mexicanos, vénganse, aquí hay, pues ya sabes, al norte. Se hizo una película del norte y todo. Ha habido una necesidad de mano de obra barata que se puede explotar, y ese ha sido el mexicano y la mexicana. Ahora hay muchos cambios, claro, han venido centroamericanos y todo eso, pero los primeros, obviamente, y los que estamos siempre aquí, somos los mexicanos, y nos quieren excluir. Mira, cuando se habla de los mexicanos, ¿qué se dicen? Latinos, Hispanics, que está bien, nos podemos utilizar esas identidades si son para unidad, para crear unidad, pero no para borrarnos. Yo respeto a la gente de Paraguay, Uruguay, de Sur, no importa, y sus historias son importantísimas, pero no han definido lo que ha sucedido en esta frontera y las leyes que han impuesto, y por eso es necesario que todo el mundo sepa la historia de este terreno de la frontera. Ahorita que más que nunca, nosotros tenemos un grupo, Frenar el Odio, un colectivo, y se ha documentado nacionalmente que el Partido Republicano, los tenemos en números, han decidido que el ataque al migrante y las drogas va a ser lo principal, ¿verdad? Al migrante, echarle la culpa de fentanyl a los migrantes. Los migrantes no tienen nada que ver con fentanyl. El fentanyl se cruza por los ciudadanos, por la gente con papeles, se cruzan los troques. Los migrantes no tienen nada que ver con eso. Los migrantes, ¿qué tienen que ver? Necesidad, que están muriendo en la frontera, nosotros, ¿verdad? Por eso ganamos el premio nacional, porque nosotros estábamos gritando a México y diciendo, óiganme, está aquí muriendo la gente en la frontera, ¿verdad? Está muriendo no nomás balaceados por la migra y por los vigilantes, pero más que nada por nuestras políticas, donde no hay un tiro ni un gatillo, sino que nosotros muy calmados aquí dormidos y a la gente muriendo aquí unas millas afuera, ¿verdad? Eso es lo que te llevó a hacer el proyecto de Sásabe a Tucson a 75 millas. El proyecto que empezó con derechos humanos, pero ha sido ahora un proyecto que se independizó, el Migrant Trail. Así es, empezó aquí con derechos humanos, gente de no más muerte y religiosos, y se hace una caminata de 75 millas. Buscando inmigrantes. ¿O para no, qué? ese es un esfuerzo que se hace nacional. La verdad es que yo nunca lo he hecho porque pues estaba trabajando y nunca, y no sé si lo tenga.
qué hacer, pero es una caminata donde se le invita a gente de otras partes del país que vengan y ellos se den cuenta de lo que sufre la gente, ¿verdad? Pero es una caminata muy protegida, vienen con comida, pero cada noche, son 5 noches, vienen los 75 mías, ¿verdad? Para que camina toda la gente, que vivan la experiencia. Wow, ok. Y en esas se platica de muchas cosas, la gente viene de otros lugares para darse cuenta, ¿verdad? Wow. Se habla de las muertes y todo de la frontera. Es una vergüenza, ¿no? Sí. Que exista la muerte entre nuestras fronteras. ¿Por qué crees que discriminamos, Isabel? ¿Qué nos lleva a pensar que una persona o un grupo humano es mejor que otro? Para obtener poder, dinero. Ha sido la historia, ¿no? del ser humano, pero porque de eso estaba platicando con alguien, que esto se encuentra en todos lugares, no nomás es Estados Unidos, pero yo me enfoco en Estados Unidos porque aquí vivo, aquí nací, y además es el país que se ha siempre autodominado, que es el mejor del mundo, el más rico. Todavía se dicen, el mejor país de la historia de todo el mundo. Y si así es, ¿cómo es posible que hagamos semejantes cosas, que no somos ni fuertes suficientes para decir la verdad? El gobernador DeSantis no quiere que se hable de la historia de la esclavitud. En Texas tampoco, no quieren que se hable de la historia de la genocidia de los indígenas, pero ¿por qué no? Son historias claves que nos haría más completo, y esas luchas que nosotros todos hemos llevado, ¿no? Durante todas esas épocas, es lo que ha hecho este país, lo bueno de este país. Es decir, por ejemplo, las luchas de los afroamericanos, esas luchas que nos ayudaron a todos, a las mujeres, a los mexicanos, a los gays, a todos, ¿no? Siempre nos ha dado una lucha. Y pues nosotros no conocemos la historia de la esclavitud. Nos enseñan, aquí yo en la Pueblo High School, mi historia fue en 2 párrafos de la guerra de Estados Unidos con México y el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y luego 100 años después el Tratado de la Mesía. Es todo. ¿Tú crees que es todo lo que existe? ¿Tú crees que es muy necesario que todos como mexicanos deberíamos darnos por empezar a leer la historia de nuestro país? Así es. ¿Tú crees que eso cambiaría muchas vidas? Cambiaría el punto de vista de muchísimas muchos. vidas. ¿Se imaginan cómo nos hacen menos en este país, verdad? En las escuelas, que no somos nada. No puedes ir a la escuela. Yo me acuerdo en la Pueblo, en la Wakefield y todo. Pero si un niño lo llevas a las pirámides en la Ciudad de México y empiezas a explicarle de que nuestra gente viene de aquí, bueno, empieza a cambiar una persona. Yo, lo que me enseñó mi papá antes de yo ir a las pirámides, yo me sentía muy fuerte por las enseñanzas de mi papá, ¿verdad? Y sin tener esa raíz, estamos muy débiles. ¿Cuántos estudiantes se han confesado con mis amigas y colegas Lupe y Raquel, que les han dicho, sí, sus clases me cambiaron toda mi vida? Wow. Yo no sabía sus clases, porque allí es donde se enseña, ¿no? Y sus clases me cambiaron toda mi vida, toda. La misma alcalde, Regina Romero, les da crédito a Lupe y a Raquel, diciendo, fui a sus clases y me cambiaron la vida, ¿verdad? Porque pues no, si no estamos expuestos a eso y nos exponen a que somos nomás drogadictos y las meseras
Y todo eso en las escuelas nos decían a nosotros que deberíamos ir a la escuela de maquillaje y cosas de esa índole. No nos daban realmente esperanzas de ir a las universidades, ¿verdad? Mi hermana, yo porque pues tuve mucha fortuna de hacer bien en la Pueblo High School y tener mucho interés, ¿verdad? Por mis padres, más que nada. ¿Tú crees, tú que creciste en este mundo mirando a tu papá como activista, después tú eres un activista de hueso colorado, ¿no? ¿Tú crees que ha valido la pena hasta el día de hoy? Isabel, ¿tú crees que ha valido la pena todo el esfuerzo que hizo tu papá y todo el esfuerzo que has hecho tú acompañado con otros activistas? O sea, ¿tú crees que ha valido la pena o crees que hay más cosas que se puedan hacer? Obviamente hay muchísimo que se tiene que hacer. Incluso a veces nos ponemos muy pesimistas y decimos, mira, hace muchos años que empezamos a hablar de la militarización de la frontera y nos querían hasta golpear y decir cosas. Y ahora sigue muriendo la gente y entonces, ¿qué hemos hecho? A veces uno sí dice, bueno, ¿qué hemos hecho en realidad? Pero uno no tiene, yo digo que yo no tengo choice, no tengo decisión. Para mí no, ¿qué voy a hacer? Es decir, así tenemos que vivir. Obviamente sí hay ciertos sacrificios. Yo he visto a familias que se dedican nomás a ellos, sus familias y el bienestar, y me ven en los lugares y me dicen, ay, muchas gracias por lo que haces. Y cada persona tiene que hacer sus propias decisiones y uno tiene que vivir con sus propias decisiones, pero a veces uno lo piensa, ¿verdad? Porque, claro, yo estuve en muchas actividades dejando a mis hijos, ¿verdad? Muchas veces los llevaba, ay, cómo se enfadaban de todo. Pero si uno se ve la película Dolores, no sé si has visto la película Dolores. No, no, pero la voy a apuntar para mirarla. Es requisito, yo digo, para todo estudiante en Estados Unidos. Ya te digo, la historia del movimiento sindicalista es algo muy importante y no se enseña ni en las universidades, fíjate. Y dentro de este movimiento, Dolores Huerta, ese documental sí enseña a alguien y una familia que tuvo que sacrificar mucho. Por eso te digo que la veas, porque sí hay sacrificios. Uno tiene que ver cuánto, ¿verdad? Pero sí hay sacrificios. Sí. Para todo. Y pues uno también tiene que ser honesto con sí mismo y cumplir con sí mismo. Sí. Tengo dos preguntas ya, el tiempo se nos va rápido, sí, el tiempo. Claro. Una de ellas, estaba mirando a los Tigres del Norte que hicieron un corrido, estoy en un video que miré de los Tigres del Norte y hasta corridos han hecho de todo lo que han hecho, lo que has hecho. Pero algo que me causó risa, y creo yo que me gustaría preguntártelo a ti, sobre la piñata de Joe Arpaio. Sí, eso, yo creo que de eso voy a ser más famosa de lo que del premio, el premio de UNAM, nada de eso importa el premio. No, eso fue algo muy importante. Es decir, organizamos nosotros una protesta en contra de Joe Arpaio. Es cuando andaba en su apogeo. Vino aquí con 20 armados y todo, y nosotros hicimos lo que habíamos hecho con Buchanan y otros, cuando él vino también racista. Hicimos un folleto y pusimos Arpaio no, y al otro lado dimos la explicación, lo que había hecho, todo lo que ha hecho en contra de los mexicanos allí en Phoenix. Hicimos la marcha y Luis nos consiguió una piñata. Y los muchachos, claro, la piñataron y todo. Y los policías
que me conocían, me empezaron a decir, mira, tienen que mover todo esto. Si no, vamos a empezar a arrestar, tienen que hacer. Yo les dije, yo no soy la encargada. Pues sí, tú eres la encargada porque a ti te conocemos y todo. Y pues levanto la piñata y me va tomando el video un racista que estaba en la radio, en un programa aquí en Tucson, que es programa muy conservador, muy racista. Sí. Y se hizo muy famoso atacándome. Sí. Hizo videos de la piñata, hizo una piñata de mí, es decir, es un señor desastre, pero querían que me quitaran mi trabajo, hicieron una queja en la barra de abogados y pues todo gané, ¿entiendes? Era muy importante ganar todo, pero sí, eso fue de la piñata. Sí, ahí para los que quieran saber, es la piñata, le pusieron la cara de Joe Arpaio y creo que de ahí empezaron a hacer piñatas, ¿no? Sí, pues es algo muy mexicano. Sí. Los mexicanos siempre han tenido teatro político de piñatar a la persona quien sea, y pues esta fue hecho por un lugar mexicano aquí en Tucson, con la piñata de Arpaio, ¿verdad? Con la cara de Arpaio. Pero pero era un sheriff y todo así. Bueno, no vas a creer todo lo que hicieron en contra de mí. Hicieron, el presidente del sindicato de las policías de Tucson escribió una carta en contra de mí a todos sus policías diciendo que yo era antipolicía. Fíjese. Oh, por el sheriff. Por lo que había hecho, que parecía yo que participaba como los talibanes allá en Irak, donde quitaban cabezas. ¿Se imagina? Con una piñata, diciendo pues que yo estaba invitando violencia y todo eso. Entonces fue una gran cosa. Eso fue de la piñata. Bueno, la última pregunta, Isabel. ¿Qué es lo que tú has hecho en toda tu trayectoria? Lo que tú has hecho que te ha marcado la vida y que tú digas, esto es lo que nunca se me va a olvidar que yo hice positivo, ¿no? Sé que has hecho muchas cosas, pero ¿qué es lo que más lo has tomado como un regalo de vida, por ejemplo? Que tú digas, esto valió la pena. Pero ha habido muchos, pero yo tengo que decir que haberle quitado la pena de muerte y haberlo liberado a un señor fue para mí lo más importante, ¿verdad? Porque yo estoy muy en contra de la pena de muerte, y haber liberado a un señor que ya había estado condenado injustamente. Fue apelado el caso y luego yo obtuve el caso cuando estaba de directora. Yo no nomás era la directora, sino me gustaba tomar casos, ¿verdad? Y este caso lo tomé y sí, lo liberamos a este señor. Él fue con su mamá a un ranchito que tenían en Nuevo México, donde él vivió otros 15 años porque le entró el cáncer y murió, pero la mamá nos escribió diciéndome que fue un regalo. Y, ¿me entiendes? Pero hay momentos así muy impactantes, ¿me entiendes? Cuando el pobre muchacho que le pusieron drogas, que era cantidades de su espalda, que iba a enfrentarse 20 años y que lo encontraron no culpable, ¿verdad? Eso es 20 años de su vida, así, todos esos son momentos grandísimos. Y claro, la gente que ha venido a decirnos que los emigramos o ganamos sus casos de deportación, porque es muy difícil. Por eso ahorita tenemos una campaña aquí también, Justicia para Todos, Justice for All, para proveerle abogado a cada persona en Pima County que se encuentra en audiencia de deportación. No sé si ha sido a una audiencia de deportación, pero es igual que todos los casos, cortes que son cortes frías con un juez, alguien en tu contra y otras gentes, y tú entras solito y solita, con un abogado que le pagan miles de dólares, experto en la ley, parte de una oficina organizada en contra de ti solito.
Y supuestamente. sin abogado. Sí. ¿Cómo vamos a hacer una ley, una nación de leyes? Esa es una broma, a menos de que les den un abogado, porque los procesos de migración a veces son unos de los más complicados. Porque es todo bajo regulación y pautas, entonces es un área de trabajo muy difícil y se lo dejan a la gente defenderse a sí mismo. No es justo. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, Isabel, la verdad, gracias por tu tiempo, gracias por el tiempo que has dado, toda tu vida te has entregado a ayudar al inmigrante y yo últimamente me he enfocado mucho, de hecho hoy estuve hablando con 2 personas acerca de la sinergia, acerca de colaboración, de que en el mundo en el que estamos hoy en día es más fácil que salgamos adelante como equipo que como individuales, ¿no? Entonces hoy en día nos necesitamos, siempre nos hemos necesitado, pero hoy se nota que necesitamos más. Parece que la gente al fin puso atención. Sabe que nosotros tuvimos 14 o 15 años de tener un corazón de justicia, una cena. ¿Para qué? Para unir la gente, líderes en educación, líderes de las mujeres, líderes en los sindicatos, líderes ambientales, 11 categorías, artes. Y veníamos a una cena, Derechos Humanos hacía eso. Y logramos ver que todos vieran, mira, estamos en la misma lucha. Y parece que ahora sí la gente está poniendo atención a ese. Y con los medios y el internet es más fácil organizar con alguien en México y todo, ¿verdad? Entonces esas oportunidades debemos de tomar. Sí, pues muchísimas gracias una vez más, Isabel. Y la verdad que es un privilegio tenerte aquí con nosotros. Bueno, nos despedimos de este episodio. Acuérdense de darle like a la página Frecuencia Interna. Por favor, compartan este video para que le pueda llegar a más personas. Nos vemos y hasta la próxima.